a cabo, y todos se titulan como empezamos: el trigo, el gluten y la mente. Hay otro tema que viene esta tarde, si Dios lo permite, que se llama la verdad sobre el colesterol y la mente. Y el otro tema que no lo trataremos en esta oportunidad, pero si se atreven a invitarme y son masoquistas, pues yo regresaré y presentaré el tema de la microbiota intestinal y la mente. ¿Qué tiene que ver los microbios intestinales con la forma de yo pensar? El año pasado la Asociación Americana de Psiquiatras instaron al gobierno con estudios científicos a invertir $1 millón en la investigación de los microbios intestinales porque tiene relación con las enfermedades mentales. Y lo que nosotros hablamos ayer de los carbohidratos, influye mucho los carbohidratos resistentes a trastornar la microbiota intestinal, porque la microbiota intestinal se encuentra en un órgano que se le ha llamado el segundo cerebro. Dios colocó 100.000 millones de neuronas, 100.000 millones de neuronas en la corteza cerebral. Cada neurona con la capacidad de almacenar una enciclopedia completa. O sea que Dios colocó 100.000 millones de enciclopedias en el cerebro humano. A Noé no había que llevarlo a la escuela para aprender a hacer barcos. ¿Sí? Se le dijo, tomó las medidas. ¿Quién le enseñó a tomar medidas? Dios. Así que Dios le enseñó todo. Así que Noé, ¿qué hizo? Construyó una arca tal cual como se le dijo, sin haber errores totalmente. Gracias al Señor por eso. Así que Dios es el que nos enseña a nosotros. Ahora bien, se ha descubierto que el intestino tiene neuronas y no nervios. Cuando yo me gradué en el año 89, los libros de medicina no enseñaban nada de esto porque no había nada investigado. Pero hoy en día se ha encontrado que en el intestino por dentro no hay nervios sino neuronas. 100 millones de neuronas, y por eso se le ha llamado el segundo cerebro. Del intestino sale el 95% de la serotonina, la hormona que nos da felicidad y nos ayuda a dormir bien en las noches. Pero cuando el intestino está mal, trastorna la psiquis cerebral, porque produce trastornos neuronales a nivel intestinal y eso trastorna el cerebro. Hay muchos libros que están escritos, pero ese será un tema para la próxima. El tema de esta tarde, si Dios lo permite, será la verdad del colesterol y la mente. Y quiero dar gracias porque esta ha sido una iglesia impresionante, porque han contestado las preguntas que la hermana ha hecho, y me ha impresionado mucho esto, porque el problema de este tiempo final es el entendimiento, y de eso venimos a hablar. Así que, hermanos, antes de insertar la palabra de Dios, quisiera dirigirme al Señor en una corta oración. Oremos. Amado Dios, ¿qué somos nosotros, Padre? Tenemos la intención de estudiar tu palabra, pero ayúdanos a que realmente sea estudiada en el Espíritu. Amén. Padre, que no la leamos en la carne, que realmente la estudiemos y la escudriñemos con tu Santo Espíritu. Amén. Que al pronunciar, Padre, tu palabra sea lo único que se ha pronunciado en esta hora, que ella pueda penetrar a nuestros corazones y poder hacer lo que tú quieres que haga en nosotros. Santificarnos para ti, Padre. Te rogamos estos favores en los méritos de Jesús. Amén. Que, hermanos, quiero que me acompañen al libro de los Salmos. Y quiero ir a Salmo 1, ¿no? Salmos capítulo 1. La palabra de Dios se estudia de dos maneras. Se puede estudiar y leer y aprender en la carne, y se puede saber totalmente la palabra de Dios, recitarla, hacerse teólogo en la carne, o se puede estudiar en el Espíritu y dejar que Dios transforme el alma a través del estudio de la palabra en el Espíritu. Así que esta mañana no quisiera, hermano, que usted lea la palabra para aprenderse y recitársela, sino que como el eunuco
¿Sabe dónde estaba el eunuco? Que Felipe fue a asistirlo. Estaba en la reunión mundial de los judíos en Jerusalén. Estaba en la meca de la religión, lleno de religiosos, gente contendiendo la palabra. Y en esa época los judíos solamente se aprendían la palabra para discutir unos con otros de la palabra. Y la palabra no es para discutir, es para lo que nosotros vamos a leer esta mañana. Así que este eunuco se iba vacío, leyendo el libro de Isaías, el Cordero Sufriente. Y leí el libro de Isaías, y el Espíritu Santo llevó a Felipe, y Felipe le hace la pregunta: ¿entiendes lo que lees? No se entiende nada cuando se lee en la carne. Así que el eunuco fue sincero y dijo: no entiendo, porque no tengo quien me la explique. Pero tú vienes de gente que te la explicaron. No la entendí. Pero ven. Y Felipe le explicó en el Espíritu lo que decía el libro de Isaías 53. ¿Y qué hizo el eunuco cuando entendió? Dijo: bueno, ahora entiendo. ¿Qué impide que mi vida sea afectada por lo que acabo de entender? Y yo entiendo que la palabra me dice a mí que yo debo ser bautizado, y ahí hay agua, y que impide que yo sea bautizado ahora. Y ahora sí esta palabra ha afectado mi vida. Si la palabra se lee y no afecta la vida, se ha leído en la carne y no en el Espíritu. Por eso Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3 dicen: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si las personas que hablan de la prosperidad entendieran la palabra de Dios, cuando dice claramente que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿cuántas leyes? ¿Está hablando singular? ¿La ley de Dios es singular o plural? Singular. Dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la ley de Dios? Bien, ¿hay aquí algún abogado? Cuando usted lee leyes de los hombres, dice ley número, y después dice un desarrollo de esa ley. ¿Usted lo ha visto alguna vez? No, porque hay un punto en esa ley que dice, y entonces los abogados discuten, porque no dice no mates, dice todo lo que sucede. Así que la ley no son los mandamientos. La ley tiene mandamientos, pero la ley no son los mandamientos de Dios. Hermanos, dice Salmos 19, Salmos capítulo 19, versículo 7. Salmos 19, 7 dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Podemos entender algo acá, hermanos? Dice que la ley de Jehová es perfecta. Perfecta. Y esa ley convierte el alma. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿llamó a judíos o a no judíos?
¿Los discípulos eran judíos? ¿Conocían la ley? ¿Conocían los mandamientos? Ahora yo digo una cosa, ¿vivían la ley? Recuerden lo que Pablo dice en el libro de Filipenses. Pablo da una aclaración en el libro de Filipenses, capítulo 3, muy interesante, porque Jesús vino y todos los que conocían la ley no se habían convertido por la ley. ¿Cuál es el problema? Filipenses capítulo 3 dice lo siguiente. Dice Pablo en el versículo 1 en adelante: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. El Señor es ¿qué? ¿Cuál es la esencia del Señor? La esencia de Dios. La esencia. Cuando usted le entrega una naranja, ¿qué usted espera ver dentro cuando usted parta la naranja? Una naranja, ¿sí? Se supone, ¿no? Hay un libro que se llama Freakonomics. Ese libro habla la verdad de la hipocresía. ¿Estamos entendiendo esto? La verdad de la hipocresía. Ese libro tiene en su portada una manzana verde, pero que se le ha cortado la cuarta parte y por dentro es una naranja. ¿Estamos entendiendo esto? Es una alegoría interesante. La gente no es lo que dice que es, pero Dios es amor. Si usted le parte una cuarta parte a Dios, ¿qué va a encontrar en su esencia? Amor. ¿Qué destiló Jesús de la cruz? Y cuando chorrearon la sangre, ¿qué era? Y cuando se sacrificó por nosotros, ¿qué era? O sea que la esencia de Dios, lo que Él tiene por dentro, su composición, si usted le quiere llamar química para decir algo terrenal, todos son compuestos de Dios. El componente principal, el único que tiene, es que Él está hecho 100% de amor, porque Dios es amor. ¿A qué ley se refiere Pablo en esta ocasión? Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, gozaos en el amor. ¿Sí? Porque Dios es amor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Para vosotros es seguro. Guardad de los perros, guardad de los malos obreros, guardad de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué hace una persona cuando es mutilada? Se le quitan partes de su cuerpo, ¿sí? Un mutilado es una persona partida. ¿Estamos entendiendo esto? Y Pablo dice aquí claramente: cuídate del que parte y divide el cuerpo. Dijimos el primer día aquí esta semana, el miércoles, que Dios no usa las 4 ecuaciones matemáticas, solamente usa 2. Él usa la suma y la multiplicación, el enemigo usa la resta y la división. Satanás resta y divide aquí en la iglesia. Yo tengo una opinión, el otro tiene otra opinión, y el Señor dice: cuando seamos uno y tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el mismo, ¿que hubo en quién? En Él. Jesús no está dividido, no está partido en pedazos. Pero cuando Jesús vino a la tierra, encontró una iglesia partida en pedazos completamente, rota, y la mente dividida en pedazos completamente. Y eso es un trabajo que el enemigo ha hecho, y lo ha hecho muy bien. Y dice así en el versículo 3 de Filipenses capítulo 3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Imagínese si un judío que era circunciso y servía en la carne, como todos los judíos. Yo hago la pregunta: ¿Caifás sacrificaba en el espíritu o en la carne? ¿A Dios le daba un mal olor los sacrificios de los judíos? ¿Le daba un mal olor? Así que los sacrificios de los judíos, los sacrificios muertos, porque no sacrificios en la carne. Y el sacrificio que hacen en el espíritu, el espíritu da vida y paz. Así que a Dios le subía en olor
de hediondez. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Estamos entendiendo a Pablo hablando? Y Pablo dice aquí algo interesante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿En qué se confiaba Pablo? Dice Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiarse en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. ¿Estamos entendiendo lo que Pablo está hablando? Pablo está hablando de su condición en la carne en el pasado. Dice que en cuanto a la ley, irreprensible. ¿Él conocía la ley? ¿Pablo conocía la ley? ¿Conocía la ley Pablo? Vamos a estudiar eso. Todo está en la Biblia, ¿no? Vamos a seguir lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia en la carne? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice Pablo, todo eso lo dice a fin de conocerle, porque no le conocía. ¿Jesús es Dios, hermanos? ¿Conocía Pablo a Dios? ¿Nació judío? ¿Tenía religión? ¿Tenía sacrificios? Muchas cosas. ¿Era irreprensible cuanto a la ley? En la forma como él vivía, en la carne. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Vamos a ir al libro de Romanos, hermanos. Y todavía no hemos comenzado. El libro de los Romanos, quiero dirigirme a los Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 dice algo interesante. Versículo 9. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo. ¿Se da cuenta que él vivía sin la ley? En un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué le resulta para muerte? Porque lo que él creía que estaba haciendo en la carne era lo correcto. ¿Tenía religión? ¿Tenía los mandamientos? ¿Guardaba el sábado? Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Tener religión, tener liturgia, tener forma de religión, no es la religión. Pablo tuvo que confesarlo. Yo todo lo di por pérdida. Porque todo lo que me enseñaron era una basura, porque no lo enseñaron y yo lo aprendí en la carne. ¿Perseguía a la iglesia con celos? Sí. En la carne. Porque el pecado, dice el 7:11, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa.
Y el mandamiento de esa ley es santo, justo y bueno, porque el que dio el mandamiento fue Dios, y Dios es amor. ¿Los mandamientos son mandamientos de amor? Sí. Luego dice acá Pablo, para confundir un poquito más, luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? Dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, porque Dios es espíritu. Y dice eso, y las palabras que os hablo son espíritu y son vida, porque vienen de Dios, y Dios es espíritu y es vida. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Dice, si hago lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, ¿hemos examinado esta palabra alguna vez en el Espíritu? Hemos hecho mucha religión en la iglesia adventista y nada ha pasado. No ha sucedido nada en nuestras vidas. Soy adventista los sábados y el resto de la semana no soy adventista. Damos la mejor cara cuando venimos a la iglesia los sábados, la mejor ropa, la apariencia, y hablamos con denuedo la palabra de forma teórica, plenamente y netamente en la carne. Pero si la palabra no ha afectado nuestras vidas, estamos viviendo en la carne. Nosotros estamos tan divididos, hermanos, y que difícilmente usted nació en una iglesia, o creció en una iglesia, o pertenece a una iglesia que cree en dos cosas. Creo yo, cree en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Difícil hoy que alguien crea en el espíritu de profecía. Y difícil es que viva la palabra de Dios. Porque si a Dios le plació dar el espíritu de profecía, era porque nosotros lo íbamos a necesitar para el fin. Y es triste, hermanos. Es muy triste. Muy triste, hermanos, que nosotros todavía estamos divididos. Cuando vi la votación que hubo en el estado de Texas, me di cuenta que la iglesia estaba dividida en dos, partida en dos pedazos. Habían dos opiniones, una en favor y otra en contra. Y los cuales no fueron favorecidos se enojaron con la opinión de los demás. Y sabe que la diferencia, el margen era muy corto. Y ese grupo que se fue enojado porque no se le aprobó lo que ellos querían, lo que yo quería, están viviendo honestamente en la carne. Y nadie se dio cuenta. Porque quieren hacer lo suyo y buscar lo suyo. Eso es lo que quieren hacer. Y no somos uno para llegar a un solo punto. No somos uno. Me da tristeza eso, hermanos, pero así está la iglesia hoy en día. Cada cual tiene una opinión y nosotros tenemos que perder la opinión como la perdió Pablo. Pablo tenía opiniones. ¿Y sabe qué dice Pablo? Todo eso lo doy por basura. Todas las opiniones del pasado lo doy por basura, por amor a Cristo. Todo lo que me enseñó Gamaliel no sirvió de nada. Yo fui educado a sus pies, pero Gamaliel se perdió también. ¿Sabía mucha Biblia Gamaliel? Sí. Oh. Se la sabía de memoria. La recitaba en la mente. Entró a su corazón. Por eso chocó Jesús tanto con el pueblo, porque Jesús le daba la interpretación auténtica a la ley cuando decía: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Y eso le cayó muy mal.
Jesús dijo, no, el pecado no está en lo que tú no hiciste, el pecado está en lo que tú deseas en tu corazón. Porque todo aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya pecó con ella, y se molestaron con Jesús. Solamente Jesús resucitó a Lázaro y lo querían matar a él y a Lázaro. ¿Quién era Jesús? Era la verdad. ¿Qué querían hacer con la verdad? Silenciarla. Porque al ser humano le gusta vivir la mentira. Es más cómoda. Tengo apariencia de piedad, pero por dentro no soy piadoso. Esto es triste, hermanos. Yo espero que nosotros reflexionemos y no estudiemos la palabra. Mire, esta generación que ha estudiado teología estudió en la apostasía alfa y aprendió emociones, y a través de emociones quiere traer a la gente, y viene aquí y dan emociones, y el Señor viene, hermanos, y el Señor viene, y la gente no, se van como las adrenales empiezan a actuar, ¿no? Y empieza la gente a decir, fue poderoso el mensaje, hermanos. Hizo algo en su vida, transformó su ser. El mensaje de Jesús no era así. El mensaje de Jesús era reflexivo. Reflexiona en tu corazón. Es lícito. Es lícito. Reflexiona en tu corazón. Joven rico le dijo, ¿qué haré para tener la vida eterna? Dice, ¿has guardado los mandamientos? Dice, desde pequeño saqué 100. Tiene un GPA grandísimo en eso. Dice, bueno, mira, pues ponlo en práctica. Así que vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres y sígueme a mí. Eso te hace falta a ti. ¿Y qué dijo él? No, se fue triste y dice, no, pero si así yo me voy a... No, yo guardé los mandamientos, yo le dije que lo pasé el examen. Soy teólogo, pero no practico en mi vida esa teología. La teología de Jesús era la teología de no tener nada, de no tener tenencia. La teología de Jesús era la teología del ser, para que sean hijos de Dios, no para que tengan a un Padre, sino para que sean uno con el Padre. Por eso dice el libro de Marcos, lo que fue la lectura bíblica, en el libro de Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. El libro de Marcos dice claramente algo muy interesante. Es la pregunta de un escriba. ¿Se sabía la ley el escriba? ¿Conocía los mandamientos? ¿Se sabía la Biblia? ¿Discutían acerca de eso? Y aquí viene el problema. Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, 28 dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar o discutir, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yo hago la pregunta: ¿cuántos mandamientos hay? Yo no quiero caer en contradicción, pero vamos a leer y vamos a ver que Dios es uno y hay un solo mandamiento, y hay una sola ley, y hay un solo camino, hay una sola escalera, hay un solo santuario, hay una sola sangre, un solo sacrificio, y en el cielo solamente hay una sola cosa. En el cielo no hay división, en el cielo no hay resta. Y mire, hermanos, si usted piensa en este momento, la pregunta fue que ¿cuál es el primero? Quiere decir que puede haber un segundo, ¿sí? Quizá un tercero o un cuarto, porque si hay un primero, da la apertura a que haya muchos más. Y no hay un solo mandamiento, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Hay una ley que tiene muchos mandamientos, pero todos esos mandamientos pertenecen a una sola ley, y esos mandamientos son mandamientos de amor que pertenecen a un todo, a ese centro. Hermanos, ¿había muchos mandamientos en el pasado?
Si Dios le dice a usted que se ponga de pie, ¿eso es un mandamiento? Si Él le dice que se siente, ¿es otro mandamiento? O sea, todo lo que Dios dice que debemos hacer, ¿qué son? Mandamientos. ¿Hay que obedecerlo? ¿Por amor? Por amor. Así que a esta pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? La respuesta de Jesús no fue coordinada con esa pregunta. ¿Vemos la respuesta de Jesús? Si usted me dice cuál es el primero, digo, mira, el primero es este, ¿sí? Sería la respuesta. Así que en este examen parecería que Jesús se le quemó en el examen al escriba. ¿Vemos la respuesta? Jesús parece no haber sacado buenas calificaciones, pero no lo dejó así Jesús. Le hizo un desarrollo. Así que Jesús le dijo a esta mente escriba, partida en pedazos, dividida en su mente, viviendo en la carne y no viviendo en el espíritu, estaba partido y dividido. Tenía la ley, sabía la ley, conocía todo, pero no vivía la ley. Y Jesús le dice, mira, para esa mente partida y dividida que tú tienes, para esa división y ruptura que tú tienes en tu mente, esa fragmentación que tú tienes, como los griegos, te voy a decir algo. Jesús le respondió, a esa pregunta de cuál es el primero te respondo. El primer mandamiento de todos es. ¿Escuchó la palabra es? Sí. Oye, Israel. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra oír en hebreo? Escucha, entiende y obedece. Dice haz, hacer. Oír es hacer. Y dice así, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Le digo, mira escriba, Dios no está partido, no está dividido, no está fragmentado. Dios es uno, pero no es uno en cosas, porque Dios no es una cosa, es uno en esencia. Dios no tiene primer mandamiento. Pero te tengo que responder en el orden para que tú entiendas que el primer mandamiento es este: oír y hacer, y saber que el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Uno. El Señor es amor, no es odio. Y amarás al Señor tu Dios, le dice. Y le dijo, con todas esas partes rotas que tú tienes, únelas en una. Y dice, con todo tu corazón. ¿Qué es el corazón? La mente. Y dice luego, y con toda tu alma. ¿Qué es el alma? Vamos a Génesis. ¿Qué es el alma? Ser viviente. Ser viviente. Bien. Exactamente. La unión de ese cuerpo físico que Dios nos dio, ¿sí? Hecho de tierra, con el aliento de vida, el hombre vino a ser ¿qué? Una alma viviente. Así que el cuerpo, dice aquí, totalmente, en lo que nos toca a mí de temperanza, con toda tu alma, dice, ámalo con ese cuerpo también. ¿Cómo se ama a Dios en el cuerpo? ¿Ha dejado mandamientos de salud, hermanos? ¿Muchos? ¿Lo ha explicado a través de Elena de Juan? Con toda tu alma y con toda tu mente, tus pensamientos y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, no el primero. ¿Se lo cambió todo Jesús? ¿Se lo cambió Jesús? Le está tratando de organizar la mente y dice, mira, tú tienes que amar a Dios en forma integral. Y no ames a Dios como Satanás te enseñó. Satanás tomó el grano de trigo, lo partió en la paja, se le llama wheat bran, que es el afrecho, ¿no? Lo partió en germes de trigo, le sacó el gluten y le sacó el carbohidrato y lo partió en pedazos y lo vende en el mercado en pedazos. Y convirtió un grano que era entero en múltiples pedazos y entonces convirtió lo que iba a ser algo entero en algo despedazado. Y él es experto en despedazar. Por eso usted está oyendo esto hace ratito, whole grains. ¿Ha escuchado eso? Dice, coma whole grains, no coma nada dividido, porque el que come cosas divididas está partido en pedazos en enfermedades.
Así que Dios le dice, ama a Dios en forma integral, que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Y luego le dice, cuando amas a Dios de forma integral, y dice, y el segundo, aunque no me lo preguntaste, ¿qué respuesta la de Jesús? ¿Sacó buenas notas con el escriba? Estaba difícil esto, porque Jesús se fue por un lado que el escriba dijo, pero yo te dije el primero, ya déjalo hasta ahí. Dice, no, te tengo que decir ya el segundo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí viene lo difícil para el escriba. No hay otro, no dijo otros. ¿Se da cuenta aquí? Porque Dios es uno. Porque Dios es el que es. No hay otro mandamiento mayor que estos. Estos son uno, porque Dios uno es. ¿Estaba difícil? Hermanos, si usted busca Salmo 78, en Salmo 78 el Señor, nosotros dijimos y leímos, estudiamos, reflexionamos acerca de Salmo 78, mencionando que Salmo 78 hablaba de ¿qué? De lo que había ocurrido en Números 11. Así que Salmo 78... Salmo 78, y quiero leer, hermano, lo que dice Salmo 78, ...24 en adelante. Salmo 7, 8, el 24 en adelante, dice así: E hizo llover sobre ellos maná, para que comiesen, les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, y comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Su deseo, no el deseo de Dios. Dice, yo le cumplí su deseo. ¿Sabe para qué lo hice? Y no habían quitado, dice, de sí su anhelo. ¿Escuchó ahora el anhelo? Es un deseo. Aún estaba la comida en su boca, y cuando vino sobre ellos, dice, el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Y luego dice, con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Y si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. ¿Por qué el ser humano necesita enfermarse para buscar a Dios? ¿Por qué vamos a despertar en una tragedia como amenazado de muerte? Me dicen hermanos a mí a veces, dicen, no, porque la reforma por la salud no es salvación. Digo, no lo es. La salvación es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. La salvación es